Hoy vamos a estar viendo un solo versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Sí. En una encuesta realizada aquí en Japón, se descubrió que el Día de la Madre es el día del año en que más se gasta dinero en regalos. Supera ampliamente en millones de millones al Día del Padre, el Día del Niño, el Día de los Enamorados y la Navidad. Así que es en el Día de la Madre donde las ventas de regalos superan todas las expectativas. Ahora, ¿qué necesita una madre? Yo no sé qué le regalaste a tu mamá. Algunos regalaron flores, otros regalaron ropa. Pero ¿qué es realmente lo que necesita una mamá? Hoy yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios desde el punto de vista de una mamá que también necesita. Y quiero compartir con ustedes cuatro regalos que Dios nos da a las madres a través de la palabra, la Biblia. Sí, a través de la palabra de Dios hay 4 regalos que hoy Dios quiere darle a cada mamá aquí presente. ¿Sí? Romanos capítulo 15, versículo 4, lo voy a leer. Dice así, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, es decir, la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, dice aquí, esto quiere decir la palabra de Dios, la Biblia, se escribió para darnos 4 cosas, dice este versículo, para darnos 4 regalos. Número 1, darnos enseñanza y sabiduría, para decirnos qué hacer. La primera cosa es enseñanza y sabiduría. La segunda cosa por la que la Biblia se escribió, y la tenemos aquí, es para darnos paciencia. Y las madres necesitamos paciencia, créanme. Número 3, dice la Biblia, que la Biblia se nos fue dada para darnos consuelo. Consuelo. Y las madres necesitamos consuelo muchas veces. Y número 4, finalmente, la palabra se nos da para darnos esperanza. Y toda madre necesita apoyar en la esperanza. Yo he encontrado como madre que cada uno de estos recursos están en la palabra de Dios y los he experimentado en estos últimos años. Así que si tú eres madre o padre, son estas 4 cosas. Yo te aseguro que las vas a necesitar. Y si tú no eres ni padre ni madre, eres hijo o no eres, también estos regalos están disponibles para ti. ¿Sí? Todos somos hijos. También estos 4 regalos, sabiduría, paciencia, consuelo y esperanza, están en la palabra de Dios para nosotros. ¿Sí? Así que vamos a ver primeramente el primer regalo, el regalo de la enseñanza o la sabiduría. Dice la palabra de Dios de que fue escrita para darnos enseñanza o sabiduría. Cuando nosotros compramos un aparato, cualquier tipo de aparato, sobre todo aquí en Japón, vamos a encontrar que siempre viene acompañado de un manual de instrucciones. En ese manual de instrucciones dice cómo funciona ese aparato, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, y también hay un número de teléfono para llamar en caso de que necesites algo o estés en un aprieto, necesites ayuda. Pero cuando un hijo nace, no viene con ningún manual bajo el brazo. Vienen desnuditos, así nomás, no traen nada. Y una madre se aprende a ser madre por ensayo y error. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el bebé llora y la mamá dice, debe ser leche, entonces le da la leche. Pero sigue llorando, entonces el pañal debe estar mojado, le cambia el pañal. Pero sigue llorando, entonces debe ser un dolor del estómago, le hace un masajito y todavía sigue llorando. Entonces debe tener frío, le pone la casaca. No, sigue llorando, debe tener calor, le saca la casaca. Y así va probando. Y con el correr de los días y las semanas, las que son madres entienden lo que digo,
ya se vuelve experta y con solo escuchar el llanto del bebé, la mamá sabe qué es lo que tiene y qué es lo que quiere. Así nos hacemos las madres. A veces con mi esposo, que hemos criado 3 hijos, escuchamos en un supermercado de lejos un bebé llorando y decimos, ese tiene hambre, ese tiene sueño. Ya uno como padre ya aprende a distinguir lo que el bebé necesita y el llanto, si tiene hambre o le duele algo. Eso es cuando son bebés. Pero conforme los chicos crecen, los hijos crecen, los padres nos sentimos humillados. Ser padre te humilla. Tú puedes ser muy experto y profesional en tu trabajo, en tu profesión, pero ser padre te va a humillar. Te va a hacer darte cuenta cuánto necesitas de la sabiduría de Dios. Y es en ese contexto que el Dios que nos conoce, que sabe que nosotros como padres, no importa lo seguros que nos mostremos en nuestro trabajo, a la hora de ser padres, siempre vamos a estar con la duda de si hemos hecho lo correcto. Siempre vamos a preguntarnos si hice o no hice lo correcto. Y nos damos cuenta de que necesitamos, a medida de que los hijos van creciendo, de la sabiduría de Dios. Es por eso que toda madre necesita de este primer regalo, que es la sabiduría de la palabra de Dios. Y el versículo de Romanos dice que la palabra de Dios fue escrita para que nosotros encontremos aquí la sabiduría que necesitamos para criar a nuestros hijos. Ahora, ¿por qué las madres necesitamos sabiduría? ¿Por qué las madres necesitamos sabiduría? Dirás tú. Si el que desee puede buscarlo, si no aparece ahí en el screen. Job, capítulo 39, versículos 13 hasta el 17. Dejen una marquita ahí en Romanos, los que quieren buscar, y si no, lo pueden leer ahí. Job, capítulo 39, versículo 17. Perdón. 13 al 17. Job, capítulo 39, verso 13 hasta el 17. Es una perla este pasaje y dice así, lo voy a leer. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y el avestruz se olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Este pasaje habla de un animal que es el avestruz. Y dice que el avestruz es un animal que, a diferencia de otras aves, cuando pone los huevos, los deja en la tierra. Muchas veces los cubre con tierra y muchas veces los abandona. Y se olvida de que cualquier uno que pase por ahí lo puede pisar esos huevos y la cría se muere. Y se olvida de que otro animal puede venir y se lo puede comer. El versículo 16 dice, se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. En otras palabras, ese avestruz no piensa que todo el trabajo que le costó poner esos huevos y llegar hasta allí y tener su cría, y la razón por la que hace esto, dice la palabra de Dios en el versículo 17, es porque Dios le privó de sabiduría y no le dio inteligencia. Y cuando un padre o una madre no tiene la sabiduría de Dios, puede llegar a ser como el avestruz. En un momento de enojo o de ira, el padre o la madre
puede llegar a botar un hijo de la casa o lanzarle palabras hirientes, olvidándose todo lo que le costó criar a ese hijo hasta ese día. Y todo padre experimenta en algún momento de su historia que tiene ganas de botar al hijo por la ventana. Y si no te pasó, te va a pasar. Y llega ese día, y si tú no tienes la sabiduría de Dios, tu enojo te va a llevar a lanzarle palabras o decirle cosas que puede destruir para siempre tu relación con ese hijo. Y yo he conocido padres que en un momento de ira le dicen al hijo, ya vete y no te quiero ver nunca más. Y pasaron 30 años y nunca más volvieron a ver a ese hijo. Dice la palabra de Dios que es porque le faltó sabiduría y como el avestruz se olvida del trabajo que le costó llegar hasta ese día y porque no tiene la sabiduría de Dios, dice que se endurece con sus hijos como si no fueran suyos. Y nosotros, que somos padres, no tenemos que ser como el avestruz, que le falta sabiduría y se olvida, que se olvida y no piensa, este hijo me costó mucho trabajo llegar hasta aquí. Criar 17 años a este hijo me costó desvelos, noches en vela, sacrificio, llanto, sudor, lágrimas, corridas a los hospitales, preocupación y un sinfín. Y cuando uno tiene la sabiduría de Dios, una madre sabia, aunque en ese momento tiene ganas de botar al hijo por la ventana y decirle, ya no te aguanto, esa madre va a clamar a Dios y va a decir, Padre, ayúdame. Tengo ganas de botar a este hijo por la ventana, pero no permitas que yo sea como el avestruz y eche por tierra mi trabajo hasta aquí. Si tú me has acompañado estos 17 o 18 años hasta aquí y me has ayudado a criar este hijo, tú también vas a darme la sabiduría que necesito y la fuerza para sacarlo adelante. Y este regalo de la palabra de Dios, de la sabiduría que viene de Dios, te va a dar salidas y te va a dar sabiduría que necesitas para hacer frente a cada situación. Por eso es que los padres necesitamos este primer regalo que ofrece la palabra de Dios, que es la sabiduría que está escrita aquí. ¿Estás tomando todos los días como madre o como padre este regalo que Dios te ofrece? Sí. Si no lo estás haciendo, inténtalo. Empieza a leer Proverbios, porque ahí vas a encontrar qué hacer, cómo responderle, cómo orar, cómo enfrentar la vida y cómo ayudar a ese hijo. Sí. El primer regalo que necesitamos es la sabiduría y es el primer regalo que Dios nos da a través de su palabra. Segundo regalo. El segundo regalo es la paciencia. Dice que en las Escrituras, lo que se escribió antes, fue escrito para darnos paciencia. Y ser madre, créanme ustedes, requiere paciencia. Yo no sé los demás trabajos que se requiere, pero ser madre o ser padre requiere paciencia. Y si tú no estás acostumbrado a tener paciencia, la adquieres. Ni bien nace un hijo, ya empieza el training y empiezas a adquirir paciencia. Y Dios nos va haciendo. Alguien dijo que criar hijos es como criar una planta. Hay que sembrar, hay que cuidar y hay que esperar a que crezcan. Eso es lo que hicieron nuestras madres con nosotros. Sembraron, criaron y esperaron. Y acá estamos. ¿No? Pero para que crezcan los hijos se necesita tiempo. Algunos hijos van a tardar más tiempo en madurar que otros. Algunos hijos van a tardar más tiempo en crecer
en entender, en valorar, en ver. Y tú vas a necesitar paciencia. Si como madre no tienes paciencia, vas a quererlo todo rápido y vas a querer que crezcan ya y que maduren de una vez y que se hagan hombres o se hagan mujeres y se comporten como tales ahora. Y te vas a volver una persona, una madre controladora y obsesiva, queriendo que rápido crezcan. Y vas a convertirte en una mujer, una madre temerosa de que ellos cometan errores. Y vas a estar ahí detrás de ellos para que no cometan errores y para que no sufran en la vida. Porque te falta paciencia. Y hay una sola forma de tener paciencia y es agarrarse de la mano de Dios. Porque esperar no es fácil. Santiago capítulo 1, versículo 4 al 8. Santiago capítulo 1, versículo 4 al 8 habla de la paciencia. ¿Saben? La paciencia es un proceso. Santiago capítulo 1, versículo 4 hasta el 8 dice así: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5 dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú como padre o madre no tienes paciencia, vas a estar saltando de un camino al otro. No vas a acabar nada concreto, no vas a terminar de criar correctamente a ese hijo. Vas a estar empezando cosas y dejándolas por la mitad. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios y encuentras aquí que hay historias que te muestran que Dios es fiel, te vas a dar cuenta que eso te va a dar paciencia para esperar en momentos en que la cosa está difícil. Y cuando uno lee las historias de la Biblia, encuentra que Dios nunca falla, que Dios siempre es fiel al final. Y eso te da paciencia, ¿sí? Y la capacidad de esperar en sus planes y de esperar en el Señor. Mi suegra siempre me decía: Vivi, tranquila, no hay ninguna parte en la Biblia en que el diablo gane. Dios siempre tiene la victoria, por eso podemos confiar en Él, ¿verdad? Puedes revisarla de tapa a tapa y no vas a encontrar ni siquiera un versículo en que termine la historia diciendo que el diablo ganó la batalla. Siempre el Señor Jesús tiene la victoria. Por eso es que podemos confiar en Él. La palabra nos trae paciencia, ¿sí? Así que una madre que tiene paciencia, aunque no vea nada ahora, más adelante ve que hay un fruto, hay un futuro que está lleno de esperanza para sus hijos. Una madre siempre está soñando que hay un futuro lleno de esperanza para sus hijos. Y por medio de su palabra, Dios quiere darte paciencia, la paciencia que necesitas para no desesperar. ¿Estás tomando ese regalo que Dios te ofrece de tener paciencia para no desesperar? ¿O estás viviendo en desesperación y angustia? No necesitas. Este segundo regalo te da paciencia. El tercer regalo es consuelo, consuelo, consuelo. ¿Por qué las madres necesitamos consuelo? A ver quién sabe. Nuestras madres necesitaron consuelo también, ¿eh? Nuestras madres necesitamos consuelo. Nosotros le dimos bastante trabajo. Lo que pasa es que ya nos olvidamos. Una madre lleva 9 meses en el vientre al hijo.
Pero una vez que el hijo nace, lo lleva toda la vida en el corazón. Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. El papá no siente igual. Por ejemplo, una mujer lo lleva 9 meses en el vientre, pero todo el resto de su vida en su corazón. Eso implica que la madre siente dolor. La madre se va a alegrar con la victoria de sus hijos y va a sufrir con cada uno de sus fracasos. De una manera que estamos hechas y que Dios nos hizo así, que cuando un hijo pasa por una crisis grande en la vida, las madres no podemos tomar distancia emocional de ese hijo. Y el esposo la mira a la esposa que está desesperada y llorando y le dice, pero ya se va a crecer, tranquila, ya va a crecer, ya va a madurar. Y la esposa se desangra, siente que su corazón se desangra por ese hijo. Y encima siente que su esposo no le entiende, peor todavía. Entonces se pelea con el esposo porque el esposo no me entiende lo que yo estoy viviendo y la angustia y el dolor que estoy sintiendo como madre. ¿Sí? Y eso se vuelve otro motivo de problemas. Porque le es prácticamente imposible a la madre dejar de llevar al hijo en el corazón. Fuimos hechas así. Esa es nuestra naturaleza. Así Dios nos hizo. Y si tú, padre, hoy quiero hablar a los padres también, si tú eres un hombre sabio, un esposo sabio, vas a estar presente para escucharla, a ella, a tu esposa. Vas a estar presente para darle ánimo, para orar con ella cuando la vida se ponga difícil, si eres sabio. Y he visto matrimonios resentirse a causa de una crisis con los hijos, porque la mamá está que se muere de angustia y de dolor, y el papá nada más vuelve a la casa y quiere tranquilidad. Y entonces eso se vuelve un motivo de problemas en la familia. Pero por otra parte he visto también madres que buscaron el consuelo de la palabra de Dios. Y esas mujeres que buscaron el consuelo diario en la presencia del Señor hicieron que la familia entera pueda salir adelante. Si tú como madre no recibes este regalo que el Señor te da a través de su palabra, que es el consuelo eterno, entonces te vas a quebrar. Cuando tus hijos enfrenten crisis que los hagan sufrir, te vas a quebrar. Pero si tú buscas en la palabra de Dios el consuelo de Dios, vas a estar firme para apoyar a él, a ella y a toda tu familia. Así que Dios nos da el consuelo de la palabra de Dios. Romanos 15:4, volviendo al pasaje que estamos viendo hoy, Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Queridos amigos, cuando el corazón duele como madres, no existe ninguna palabra bonita de ninguna persona que nos pueda sanar. Solamente la palabra de Dios puede traer consuelo y esperanza. Yo cuando estoy cargada por algo, lo que hago es encerrarme en mi cuarto y leer esto y hablar con Dios. Y eso es lo único que a mí me levanta. No me levanta ni hablar con ninguna persona, ni buscar nada más que esto que está aquí, que es la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios para traernos consuelo
Sí, y Dios quiere regalarte este regalo del consuelo. Si tú eres una madre que está tan distraída todos los días con el trabajo, la cocina, los hijos, los quehaceres de la casa y la limpieza, y no tomas tiempo para buscar el consejo, el consuelo de Dios en su palabra, te puedes volver una persona amargada o deprimida. Porque la crianza de los hijos no es fácil. Y si tú no tienes el consuelo de la palabra de Dios, te vas a amargar, o te vas a deprimir, o te vas a caer. ¿Sí? Billy Graham dijo en cierta ocasión, lee a diario tu Biblia y habla con Dios en oración. Habla con Dios, cuéntale todas tus cosas y habla con Él hasta que tú y Dios se vuelvan íntimos amigos. Qué lindo, ¿no? Habla con Dios, lee su palabra y habla con Él hasta que tú y Él se vuelvan íntimos amigos. ¿Sí? Dios nos da como madres el regalo del consuelo de la palabra. Sabiduría, paciencia, consuelo. Y el cuarto y último regalo es la esperanza. La esperanza. El último regalo. Dice la palabra, por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La palabra de Dios nos trae esperanza. La crianza de los hijos es larga. Es tan larga que una madre puede llegar a desfallecer en el camino si no tiene esperanza. A veces los años pasan rápido, pero a veces pasan muy lento. Y la crianza se vuelve larga. Por muchos años hay un versículo que a mí me sostuvo y es Salmos 27, versículo 13. Salmos 27, versículo 13. A mí me encanta este versículo. Y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sí? Dios es bueno, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver su bondad si nosotros no abandonamos la carrera. ¿Sí? Dios nos da esperanza. ¿Cómo nos da esperanza? Salmo 127, versículos 3 y 4. Salmo 127, versos 3 y 4. Dice así. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas o flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Este pasaje comienza diciendo que cada hijo y cada hija vale mucho. Tú puedes tener 1, 2, 3 hijos, 4, u 8 o 50, pero cada hijo vale mucho. ¿No? Y la razón por la que valen es que son una herencia, un regalo que Dios nos dio. Y dice también este pasaje que los hijos son como flechas o saetas en manos del valiente. ¿Sí? Así que tú como madre o como padre eres un valiente, dice la Biblia, que tienes esas flechas que son tus hijos. Sí. Y un valiente apunta con la flecha y tira la flecha para que esa flecha llegue a destino. No tira las flechas para que las flechas se pierdan por el camino. Ningún valiente pierde sus flechas. Eso quiere decir que Dios nos dio hijos especiales, cada uno de mucho valor, y Dios tiene un plan para cada uno de esos hijos. Que lleguen a esa meta que Dios les ha trazado. Y no es la voluntad de Dios que tu hijo se pierda. No es la voluntad de Dios que ese hijo o esa hija se pierda. Ahora, cuando uno lanza una flecha, a veces el viento trata de desviarla, ¿sí? Para que no llegue al blanco. Y muchas veces Satanás
va a procurar desviar la vida de tus hijos para que no lleguen a cumplir el propósito para el cual Dios los creó. Y es en ese momento en que si tú oras por tus hijos, Dios va a mover como un viento a través de su Espíritu Santo esa flecha para que vuelva al rumbo correcto y cumpla el propósito para el que fue creado. ¿Sí? Y Él va a volverlos al rumbo correcto y va a hacer que no se pierdan. ¿Sí? Porque no es la voluntad de Dios que ningún hijo se pierda. Así que una madre que tiene esperanza va a orar por sus hijos para que, como las flechas, lleguen al lugar correcto. ¿Sí? Y una madre que no tiene esperanza, no ora, no espera y no sueña tampoco. ¿Sí? Ahora, yo quiero decir una cosa a los jóvenes que están aquí. Esto es un secretito entre nosotros, ustedes y yo. Muchas de sus mamás han entregado la vida de ustedes al Señor antes de que ustedes nazcan. Aún antes de nacer. Y les voy a contar otro secretito, solo entre nosotros. Muchas de sus mamás, cuando ustedes no están en casa y se fueron a la escuela, las mamás agarran sus almohadas, algunas con olor, los varones tienen almohadas que apestan a veces, y abrazando esas almohadas se arrodillan en sus cuartos para clamar a Dios por sus vidas. Ustedes no saben eso, yo sí lo sé. ¿Y por qué les cuento esto? Porque ustedes tienen madres que oran constantemente para que ustedes puedan cumplir el propósito para el que Dios los ha llamado. Y eso hacen las mamás que tienen esperanza. Así que a los hijos yo quiero preguntarles hoy es el Día de la Madre. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá? El mejor regalo que le puedes hacer no son flores, sino, ¿sabes qué? El mejor regalo que tú puedes hacer es entregar tu vida a Jesús. Como dijo antes, pedirle a Él que entre en tu corazón, que perdone tus pecados y que te haga el tipo de hijo, de persona que debes ser. Eso te aseguro, le va a alegrar a tu mamá mejor que las mejores diamantes y joyas que tú le puedas comprar. Porque esa mamá estuvo orando por ti mucho tiempo. Sí. Y si tú eres hijo, pero no tienes una mamá, la palabra dice, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá. Tenemos un Dios que tiene ese amor de madre para sostenernos cada día y no dejarnos nunca. A las madres, quiero hablarle a las madres. Ser madre es una tarea que no es fácil, solamente es para valientes. Pero tienes que saber que no estás sola. El Señor, si te apoyas en Él, Él promete darte la sabiduría, la paciencia, el consuelo y la esperanza que necesitas para salir adelante. Por último, quiero decir que en la iglesia es una gran familia. Y también hay mujeres que no son madres, biológicamente hablando. Pero llevan en su corazón hijos espirituales que los han adoptado como si fueran suyos. Son hijos por los que doblan rodillas, oran, se interesan y los bendicen con su fidelidad. Y esas mujeres, yo las llamo madres del corazón. Son madres que no te dieron a luz, pero siempre se acuerdan de orar por ti. Y todos tenemos a alguien así en la vida. Hace 5 años atrás, nuestra hija mayor se fue lejos para vivir en otra provincia, en Aquitaquén.
Y era seguramente un tiempo de mucha inseguridad para ella, porque se enfrentaba a un mundo totalmente diferente y nuevo, lejos de su casa. Pero por ese tiempo, yo que tengo 2 hijos menores, que son gemelos, que los gemelos traen el doble de alegría, pero el doble de tristeza también, el doble de preocupación, todo es el doble de gastos, todo es doble. En ese tiempo, mis hijos menores estaban en plena rebeldía y yo estaba con la cabeza muy llena con esas cosas y no puse mucha atención en las cosas que mi hija necesitaba cuando ella ya tenía que irse para vivir en otro lado. Y unos pocos días antes de que Megumi se vaya a Akita, una hermana de la iglesia nos invitó a almorzar. Fue un almuerzo delicioso y en que sentimos el amor de Dios, ambas. Cuando salimos del restaurante, nos llevó a un negocio en que ya ella había encargado que le preparen un paquete con una tifal. ¿Sabes lo que es una tifal? Es una jarra que sirve para calentar agua, ¿no? Donde quiera que te vas, le pones agua, lo enchufas y ahí tienes agua caliente todo el día. Entonces, esta hermana había encargado una tifal y también un pequeño termito chiquitito, muy bonito, y se lo obsequió a nuestra hija. Y le dijo, yo pensé que como en Akita hace frío, vas a tener ganas de tomar algo caliente. Entonces, por eso yo te preparé esto para que lo compré, para que te lleves la tifal y el termo para llevarte tu tecito caliente cuando vayas a la clase. Pasaron 5 años y mi hija todavía lo sigue usando y todavía se sigue acordando. Hasta el día de hoy. Pero yo después de eso pensé, ese es un detalle que una mamá, que yo tendría que haber pensado. Pero mi cabeza estaba tan llena y tan cargada y tan preocupada con otras cosas que no me di cuenta. Pero Dios puso ese amor y esa ternura en esta hermana de la iglesia, que fue como una mamá que estuvo allí en ese preciso momento para poder suplir una necesidad de nuestra hija. Y eso es la familia de Dios. Por eso a esas mujeres, tías, abuelas, amigas, madres del corazón, yo también les quiero decir, feliz Día de la Madre. Porque es también su día. También. Termino leyendo un artículo que se escribió hace más de 30 años. Salió publicado en la revista Selecciones. Y se llama El verdadero significado de la maternidad. Y dice así, es la conversación entre 2 mujeres, y una de ellas dice así, el tiempo se le agota a mi amiga mientras almorzamos, y ella comenta, como quien habla de cualquier trivialidad, que ella y su esposo están pensando en formar familia. Lo que expresa en realidad es que su reloj biológico se ha iniciado en cuenta regresiva y que se está viendo obligada a considerar la perspectiva de la maternidad. Estamos haciendo una encuesta, añade medio en broma. ¿Crees que debe tener un bebé? Creo que eso cambiaría tu vida, le contesto con un tono de cautela y en voz neutra. Lo sé, dice ella. Ya no podré levantarme tarde los sábados, ni tampoco salir de vacaciones cuando se me antoje. Pero eso no es lo que yo quiero comunicarle. Yo quiero que ella sepa algo que nunca va a aprender en las clases de preparación prenatal. Quiero que aprenda que las heridas físicas del parto sanan. Pero el convertirse en madre le dejará una herida emocional tan profunda y abierta que quedará vulnerable para el resto de su vida. Ya nunca volverá a leer un periódico sin preguntarse, ¿y si ese hubiera sido mi hijo?
Todo accidente y todo incendio le causará inquietud. Y cuando vea fotografías de niños que están muriendo de hambre, se preguntará si habrá algo peor en la vida que ver morir a un hijo. Observo sus uñas bien cuidadas y su elegante traje y pienso que por refinada que ella sea, la maternidad la va a reducir al primitivo nivel de la osa que protege a su cachorro. Que el llamamiento urgente de ¡mamá! Hará que se deje caer su mejor pieza de cristal sin el menor titubeo. Pienso que debería advertirle que por más años que haya invertido en su carrera, la maternidad se interpondrá en el camino de su desarrollo profesional. Podrá conseguir que alguien cuide a su hijo, tal vez, pero algún día se presentará en una importante junta de negocios y la perseguirá hasta allí el dulce aroma de su pequeño. Entonces tendrá que echar mano de toda fuerza de voluntad para no regresar a casa corriendo a cerciorarse de que su hijo está bien. Quiero que mi amiga sepa que las decisiones cotidianas dejarán de ser rutinarias, que el deseo de un niño de 5 años de ir al baño de los varones y no al de damas en un restaurante puede convertirse en un gran dilema. Que las cuestiones de independencia e identidad sexual podrán sopesarse contra la posibilidad de que haya un violador de niños acechando en ese baño. Por muy resuelta que sea en la oficina, como madre nunca se sentirá segura de haber tomado la decisión acertada. Mientras miro a mi atractiva amiga, deseo asegurarle que con el tiempo se librará del sobrepeso del embarazo, pero que nunca volverá a sentirse la misma de antes, que su vida personal, ahora tan importante, tendrá menos valor a sus ojos después de que nazca su hijo. Que renunciaría a ella sin titubeos para salvar a su bebé, pero que también deseará vivir más tiempo, no para realizar sus propios sueños, sino para ver cumplidos los sueños de su hijo. La relación de mi amiga con su esposo cambiará, pero no en la forma en que ella cree. Me gustaría que entendiera cuánto más se ama al hombre que siempre se acuerda de ponerle talco al bebé o que siempre está dispuesto a jugar con su hijo o con su hija. Ella debería saber que va a volver a enamorarse de su marido por motivos que ahora le parecerían muy poco románticos. Deseo anticiparle la inmensa alegría de ver cómo aprende el niño a patear una pelota. Deseo darle a conocer la risa franca de un bebé que por primera vez ve el pelaje suave de un perro. Quiero que pruebe esa alegría tan real que duele. La mirada inquisitiva de mi amiga me hace advertir que tengo los ojos llenos de lágrimas. Nunca te arrepentirás, le digo, por último. Luego, mientras le aprieto la mano, elevo una silenciosa plegaria por ella, por mí y por todas las mortales mujeres que se abren camino a tropiezos por la más sagrada de las vocaciones. Feliz día, mamá. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Señor, te pido que tú estos 4 preciosos regalos de sabiduría, de paciencia, de consuelo y de esperanza, tú los derrames sobre cada mamá, cada hijo en este lugar. Gracias por aquellas mamás del corazón, mujeres valientes, que son capaces de dar amor en la familia de Dios. Y gracias por cada una de las mujeres que fueron madres de diferentes maneras y lo son para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.